Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor una vez más porque podemos tener este tiempo para la enseñanza de su palabra en lo que ahora tenemos como escuela dominical virtual. Anteriormente nuestro hermano Nectalí Cruz ha estado llevando los estudios, pero ahora me ha tocado a mí, ¿verdad?, darle continuidad al estudio del último día que tuvimos la clase de escuela dominical bajo el tema general Soy realmente cristiano. Es una serie de estudios con el tema Soy realmente cristiano, y el tema que vamos a darle continuidad hoy fue el tema que se inició hace 15 días. No eres realmente cristiano si no has nacido de nuevo. No eres realmente cristiano si no has nacido de nuevo. Tenemos la base bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso del 1 al 15. Voy a pedirle que ahí donde está en su casa o en el lugar donde se encuentra me acompañe con la lectura para que luego oremos y pidamos al Señor dirección, ¿verdad?, en esta enseñanza. Jesús y Nicodemo. Juan, capítulo 3, verso del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gloria al Señor por su palabra. Le invito a que oremos ahí donde está. Padre amado, Señor bendito, que estás en gloria y en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Gracias porque, Señor, nos das la oportunidad de tener un día más de vida. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos siempre que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, todo lo que esté en nuestras vidas, Señor, que sea desagradable delante de ti. Pero que nos ayude, Señor, también para que en ese compromiso, Señor, personal de cada uno, nos dispongamos a hacer tu voluntad y hacer las cosas como tu palabra nos manda y como tú quieres, Señor. Bendice este estudio de tu palabra, que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a estudiar, sea de bendición para nuestras vidas. Afirma nuestros corazones, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos, les decía que vamos a darle continuidad al tema de hace 15 días, ya que el domingo pasado no tuvimos estudio debido al 59 aniversario de nuestra iglesia. Hasta ahora hemos estudiado, primero, qué significa ser cristiano. Y ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Es decir, nadie puede decir yo soy cristiano si no es seguidor de Cristo. Lamentablemente, como hemos dicho en otras oportunidades, el nombre de Cristo se ha devaluado, que se le dice cristiano a cualquier persona. Quiero decirles también, recordarles que a la iglesia se le llamó cristiano allá en Antioquía por primera vez
en Hechos 11:26 encontramos el texto que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pedro nos dice que es un nombre de que no se puede avergonzar. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es un llamado muy fuerte, porque a veces nos da pena, ¿verdad?, decir que somos cristianos, y a veces nos da pena que nos mire la gente con la Biblia. Pero Pedro dice: si alguno se considera cristiano, no se avergüence. También hemos estudiado hasta este momento que un cristiano es alguien que escuchó el Evangelio, es decir, alguien que ya oyó las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, y que cree confiadamente en Jesús, y ha decidido llamarlo Señor, es decir, reconoce a Jesucristo como su Señor. También un cristiano es una persona, un hombre o una mujer que reconoce la condición de pecador del hombre sin Cristo y acepta que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados y que solo en Cristo hay justificación para el ser humano y que solamente en Cristo hay vida eterna. Entonces, un cristiano es alguien que ha recibido un nuevo nacimiento como un don gratuito, es decir, como un regalo de Dios. Ahora, uno de los puntos que vimos en la clase anterior es que es un nuevo nacimiento, es decir, ¿cómo entendemos esto que Jesús le está diciendo a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? Bueno, en el versículo 3, ¿verdad?, de Juan 3, dice que un nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o el reino de los cielos. De tal manera que hay una línea muy delicada que hace un antes y un después en la vida del hombre. Entonces, el hombre que viene a Cristo tiene que experimentar ese encuentro con Jesús en su vida y tener, ese renacer, ese nuevo nacimiento. Y si no lo hace, entonces no puede, dice Jesús, ver el reino de Dios. Y esto es importante porque muchas veces quieres recibir a Cristo, le decimos a la gente, dice: sí, yo quiero recibir a Cristo, pero no lo hacen con una conciencia clara de lo que están haciendo. Y ese recibir a Cristo antecede al arrepentimiento de la persona, antecede, ¿verdad?, el reconocimiento de la persona que soy pecador, y antecede el reconocimiento de la persona de que solamente en Jesucristo podemos tener perdón y podemos ser salvos. Entonces, es un nuevo comienzo, ¿verdad? Es un nacimiento espiritual. El versículo 6 de Juan 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, estamos hablando que es un nuevo nacimiento, pero es espiritual. La persona sigue siendo, ¿verdad?, la misma, en el mismo cuerpo. Estamos siempre viviendo en este cuerpo carnal, pecador todavía, porque estamos, todavía, no es que nos volvemos un cuerpo angelical. Eso va a ser hasta en el momento que el Señor venga a arrebatar la iglesia. Entonces, un cuerpo transformado más bien. Pero es un nacimiento espiritual, es decir, interno en la persona, un cambio que viene de adentro. Ahora, es una regeneración también. Recuerde, estamos bajo la pregunta: ¿qué es un nuevo nacimiento? Tito, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y yo quiero que entendamos el asunto de la regeneración, no como la gente en el mundo lo entiende, o las filosofías que el mundo promueve lo entiende, ¿verdad? Que a veces están, ¿verdad?, pensando en la regeneración como una manera en que las personas pueden morirse y pueden reencarnarlo. Lo relacionan con la reencarnación de otra persona que está viva. Pues no estamos hablando de eso, porque la regeneración que Jesucristo da no es física, es espiritual, es decir, algo que produce, decíamos, desde adentro, un cambio brusco en la manera de pensar que afecta el razonamiento, que afecta el pensamiento, que afecta los sentimientos, que afecta el alma del hombre.
Entonces, Pablo dice, por el lavamiento de la regeneración, es decir, por ese cambio que produce el conocer a Cristo y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, a través del Espíritu Santo, el hombre nuevo y la mujer nueva. Ahora, también hemos estudiado el segundo punto, ¿por qué es necesario un nuevo nacimiento? O sea, para ser cristiano, ¿por qué es necesario un nuevo nacimiento? Bueno, lo primero es por el pecado. Lamentablemente, por Romanos 3:23, por Romanos 6:23, entendemos que el hombre es pecador. Lamentablemente tenemos que entender que cuando el hombre nace, aun cuando está en los brazos de su mamá, ¿verdad? De tierno, recién nacido, ya tiene una naturaleza pecaminosa que no se ha manifestado en la persona, que fue heredada por Adán. Entonces hablamos del pecado heredado y hablamos del pecado imputado. También se habla del pecado imputado y eso se tiene que entender como aquel pecado que el hombre trae consigo mismo porque fue, digamos, pecado que cometió Adán. Si Adán pecó, también nosotros pecamos, dice Pablo. Pero también está el pecado natural en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. De tal manera que por esa situación, esa condición en que se encuentra el hombre en pecado, tanto de apartado de Dios como en condición de muerte, y no de la muerte física, porque sí, por el pecado entró la muerte, dice Pablo. Ya sabemos que todos vamos a morir, pero aquí no se refiere a esa muerte, sino que se refiere a la muerte espiritual, de la cual habla ya Apocalipsis capítulo 21:8 y Apocalipsis 20:10. De tal manera que el salmista dice en el Salmo 5:9 también, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, está hablando del pecador. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Por su lengua también habla lisonjas, o sea, palabras necias, palabras corruptas. Y también recordemos lo que Pablo dice en Romanos 3, capítulo 10, verso al 12. Dice Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno. Dice, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Entonces, es necesario nacer de nuevo por el pecado que nos asedia. No es lo mismo ser pecador sin Cristo que ser un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque, como he dicho, todavía estamos en este cuerpo y vamos a seguir pecando, pero ya no lo vamos a hacer como lo hemos hecho antes de venir a Cristo, voluntariamente. Es decir, como podemos decir popularmente, dicen la gente, por deporte, porque me gusta pecar, sino porque estamos cayendo en las cosas que este cuerpo nos induce. Pero en Cristo, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos también perdón para nuestros pecados. Aquellos pecados que no estamos haciendo, ¿verdad? Voluntariamente, porque estamos viviendo en Él. Ahora, la segunda razón por la que necesitamos nacer de nuevo es porque todos los seres humanos estamos muertos. Ya decíamos, ¿verdad? Que la condición del hombre en Romanos 6:23 es que la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado nos paga con la muerte, pero Pablo lo reafirma también en Efesios 2:1, dice, y Él, hablando de Jesucristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la condición del hombre sin Cristo es muerto y también en una posición delictiva, podríamos decir, de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre se convierte en un delincuente espiritual, para usar bien un término común ahorita. Delante de Dios estamos hablando, ¿verdad? Delante de Dios. No tiene acceso a Dios porque el pecado rompe esa conexión con Dios, digamos, esa relación con Dios. Pero en Cristo ya el hombre deja de ser así. Y entonces el hombre en Cristo recibe vida y ya no va a estar muerto en el pecado y en sus delitos. Y lo tercero es que Dios demanda un cambio radical, un cambio de vida. Si no hay nacimiento nuevo, no puede haber un cambio de vida. Por eso vemos muchos creyentes, entre comillas, que viniendo a la iglesia y están diciendo que son cristianos, siguen pecando en el alcohol, en la droga, siguen pecando digamos, en lo que es la fornicación, en el adulterio, o les gusta robar, tomar lo ajeno, o a veces pecados que no estamos tomando como pecados serios, como hablar mal de una persona, levantar chisme, andar ahí murmurando
y cosas por el estilo, tantos pecados que podríamos definir, ¿verdad? Pero ya sabemos que todo lo que no hará a Dios es pecado. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando usted no sabe lo bueno y no lo hace, este es pecado. Entonces, Dios demanda que haya un cambio completo. Ezequiel 36:25-27 dice, os daré nuevo, un corazón nuevo. Eso es lo que Dios promete para el hombre que se entrega de verdad, que entrega su vida a Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que no te permite recibir el mensaje de salvación. Y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo, diferente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Clase de promesa que la palabra del Señor después la reafirma, que todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y dice Ezequiel, y haré que andéis en mis estatutos, es decir, conforme a mi palabra, y guardéis mis preceptos, mi palabra, y pongáis por obra. Y esto es importante porque, aunque ya lo hemos dicho, Pablo dice a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero decirle algo a usted, hermano y amigo, que nos está escuchando. No hay de otra. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido a Cristo, su vida debe experimentar cambio. Si usted no ha experimentado cambio, quizás usted no ha recibido a Cristo todavía. Y quizás usted todavía necesite tener ese encuentro con Jesucristo. Y lo tercero, que hasta ahora se ha estudiado, es cómo se obtiene el nuevo nacimiento. Ya vimos qué es el nuevo nacimiento, ya vimos por qué es necesario. Y ahora vamos a hablar de cómo se obtiene el nuevo nacimiento. Bueno, se habla de una cirugía radical en el corazón. Vamos a ver, porque no tenemos el texto ahí, Ezequiel capítulo 11, verso 19. Vamos a ver lo que dice Ezequiel. Muy importante considerar, ¿verdad?, lo que el profeta está diciendo. Ezequiel 11, 19. Permítanme buscarlo para que lo podamos leer. Ezequiel 11, 19. Por aquí lo tenemos. Dice el texto: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Bueno, era el texto que ya teníamos anteriormente, por eso no lo puse, pero mire bien que dice el Señor, y les daré un corazón nuevo. Y dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré, o sea que el Señor va a hacer algo, el Señor va a abrir. Por eso estamos hablando de una cirugía radical, como el médico que abre, quita lo malo y cierra. Pero Dios no solamente va a quitar lo malo y va a cerrar, sino que va a quitar lo malo y va a poner lo bueno y va a cerrar, ¿verdad? Un corazón de nuevo, va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón nuevo. Y sobre todo en ese corazón va a morar el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se obtiene ese nuevo nacimiento? Además de ese cambio que Dios experimenta en la persona, la obra redentora del Espíritu Santo. Ve ahí Juan capítulo 16, versos del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas hace el Espíritu Santo: convence al mundo de pecado, convence al mundo de justicia, es decir, trae al mundo la idea, ¿verdad?, correcta, porque es una idea correcta, de que el hombre sin Cristo está, digamos, apartado de Él por el pecado y necesita justificarse delante de Dios, y el único que lo justifica es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y de juicio, porque todo aquel que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, como dice Juan 3:16, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces acarrea juicio para sí. Así que, primero, la cirugía radical es la manera que Dios hace, la obra redentora del Espíritu Santo, y también entender
¿verdad? ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos una nueva vida en Cristo. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros. Mire lo que hace el sacrificio de Cristo en nosotros, de acuerdo al texto. Nos hace renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, en Cristo tenemos la promesa de la vida eterna. Y tenemos la promesa también de que Él va a venir por su iglesia pronto. Él no viene por las personas que lo rechazan, por las personas que por vivir en pecado están viviendo, digamos, sin Él. Luego dice que también por la resurrección de Jesucristo. Es decir, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo en 1 Corintios 15. Y también para una herencia incorruptible. ¿Qué significa eso? Recuerde que lo que Pablo nos enseña en Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, si no me equivoco ahorita estoy diciéndolo en el aire, que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Pero esa herencia no es cualquier herencia, es una herencia incontaminada, es decir, no tiene ningún tipo de contaminación, nada que nos pueda hacer daño, pero también inmarcesible, es decir, que no se marchita, no se termina, y también que está reservada en los cielos para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Entonces, la forma de nacer de nuevo es dejar que el Señor trabaje en mi corazón, que lo cambie, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos haga, digamos, nos haga entender que somos pecadores, que necesitamos ser justificados y que si no aceptamos el conocimiento de Dios, que si no aceptamos el sacrificio de Cristo, entonces también estamos, digamos, ya condenados. Y también reconocer lo que el sacrificio de Cristo en sí significa para la persona que recibe a Cristo. Ahora, los puntos que nos tocan hablar hoy, solo estábamos haciendo un repaso rápidamente. ¿Qué trae el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento trae como resultado, vamos a ver tres cosas importantes. Conversión. Vamos a buscar Lucas capítulo 15, verso 10, que no lo tenemos ahí en la diapositiva. Lucas 15, verso 10. Dice la palabra del Señor. Permítanme buscarlo. Lucas 15, verso 10. Dice la palabra del Señor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estamos hablando de una conversión, un cambio de vida. Y bueno, viene otra vez a colación el texto de 2 Corintios 15, 5:17. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera, estimados hermanos y hermanas, que lo primero que el Espíritu Santo trae es conversión. Lo segundo que el Espíritu Santo trae es que nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra conversión. Es decir, primero viene la conversión del hombre y luego viene el Espíritu Santo de Dios, que inmediatamente que el hombre recibe a Cristo como su Señor y Salvador, habita en la persona que hace esa decisión de manera genuina, de manera, digamos, real, no algo emocional, no algo, digamos, por el momento. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra conversión. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versos 10 y 11. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire qué tremendo, hermanos. Esto es importante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está, dice, muerto. Ya sabemos que este cuerpo está muerto por el pecado. Mas el espíritu de cada hombre, de cada mujer, vive a causa de la justicia, a causa de ser justificado. Si es que el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros. Oiga bien, cuando el hombre y la mujer viene a Cristo y el Espíritu Santo de Dios realmente mora en él, entonces el Espíritu Santo de Dios vivifica al espíritu del hombre y la mujer que estaba contrito, que estaba humillado por el pecado. Eso es la obra del Espíritu Santo regeneradora en cada hombre. Y lo tercero, hermano y hermana, es que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Estamos siempre en el punto 4. El nuevo nacimiento trae como resultado, decíamos, conversión. Trae la obra del Espíritu Santo ayudándonos en nuestra conversión, es decir, en ese proceso. Y somos también nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora en el punto 5 vamos a ver todos esos textos, no los tenemos en la diapositiva, ya vamos a estarlo buscando, todos esos textos. Y entonces el punto 5 dice, ¿cómo puedo saber que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Bueno, usted está yendo a la iglesia, usted es miembro de una iglesia, pero debe recordar algo muy importante. Ir a la iglesia no nos hace cristianos, no nos hace realmente salvos. Oiga bien lo que estoy diciendo y quiero que me ponga atención porque no quiero que tergiverse lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a la iglesia porque somos salvos, porque somos creyentes. Pero toda la gente, puede llegar mucha gente a la iglesia, pero yo como pastor no puedo saber si todos son salvos. Tampoco puedo decir que no lo son, solamente Dios, ¿verdad? Lo sabe. Recuerden que cuando el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice que no la tenemos que tocar, aunque sospechemos que alguien, una persona o digamos alguien que está llegando está siendo usado por Satanás como cizaña, no podemos tocarlo. Le corresponde al Señor hacer eso. Entonces, usted y yo necesitamos tener seguridad de que somos salvos. ¿Cómo puede saber que usted es salvo, que es nacido de nuevo? Bueno, deben haber evidencias confiables de la regeneración que usted ha recibido en Cristo. Es decir, usted debe tener evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. Y vamos a ver algunas cosas. Primero, usted debe examinarse y debe ver si usted ha creído en la verdadera doctrina. No eres cristiano simplemente porque te agrada Jesús o porque sos simpatizante de Jesús. Somos cristianos si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos una nueva vida con Él. Pero también si no andamos por todo viento de doctrina. En una clase de consejería bíblica que estaba atendiendo en el instituto, un hermano me decía, fíjese que mi aconsejado llega a la iglesia, dice que es cristiano, pero tiene problemas con el alcohol. Bueno, le digo yo, ese no es un problema porque se puede tratar, la Biblia nos da los mecanismos para tratar ese asunto, pero me dice, pero además anda de iglesia en iglesia, es decir, donde lo invitan. O sea que si lo invita, por decir algo, un mormón, él va a la iglesia mormona. Si lo invita un testigo, él va a la iglesia de los testigos. Si lo invita una persona católica, él va a la misa. Él va donde lo invitan. Entonces, no
no es una persona que puede decirse que es un cristiano que ha nacido de nuevo, porque el cristiano que ha nacido de nuevo empieza en cuanto nace de nuevo a escudriñar la palabra y no puede andar por todo viento de doctrina. Mire lo que dicen estos textos. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6, dice el Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Sabe qué está diciendo ahí Pablo? Una sola doctrina. Entonces no podemos andar, es que aquellos hermanos predican bonito. No, es que prediquen bonito. Es que sea una sana doctrina, que sea conforme a la palabra de Dios, que sea una buena interpretación de la palabra de Dios, correcta, de acuerdo a la palabra, sin quitarle, sin agregarle, sin, usar un texto a capricho de la persona, forzado a que diga lo que yo quiero. Ahora miren Mateo 7, versos 21 al 23. ¿Qué dice el Señor Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo lo que se predica, ni no todo lo que usted va a escuchar es palabra de Dios. Aunque parezca, estos hombres hacían grandes milagros, estos hombres que se presentaron delante de Jesús, ¿verdad? O que se van a presentar delante de Jesús, porque tiene una connotación allá, ¿verdad? De final de los tiempos. Entonces, ¿pero qué le va a decir Jesús? Nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y si yo ando oyendo, si yo ando siguiendo cualquier doctrina, entonces el Señor me va a decir lo mismo a mí también. Entonces, un verdadero cristiano se cuida de la doctrina, ¿verdad? Y no es solamente porque es seguidor de Cristo, simpatizante. Segundo, odia el pecado en su vida. No eres cristiano si estás disfrutando de pecar. Qué bueno, voy a la iglesia, pido perdón hoy, me arrepiento, y porque estuve en la iglesia, y gloria a Dios, qué lindo que estuvo el culto, qué tremendo que estuvo el mensaje, pero mañana sigo haciendo de las mías, pues, según la debilidad que cada uno tenga. Entonces ya habíamos hablado lo que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero mire lo que el Señor dice en Lucas también, capítulo 6, versos 43 al 45. Dice Jesús ahí hablando: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en otro lado, en otra parte, el texto dice: por su fruto los conoceréis. Entonces, hay mucha gente en la vida cristiana que confunde el hecho de decir que nosotros somos pecadores arrepentidos para decir todavía puedo pecar. Y es cierto, todavía puedo pecar porque ya lo había dicho, estoy en este cuerpo carnal. Pero es distinto pecar voluntariamente. Pecar, ¿verdad? Porque me gusta disfrutar del pecado. No, eso es distinto, porque el que está buscando cómo agradar a Dios se va a dar cuenta que está pecando y se va a dar cuenta que su pecado es contra Dios y que necesita arrepentirse para seguir adelante y no seguir en ese pecado. También hay otros que dicen: bueno, si la iglesia está llena de pecadores, y es cierto, pero no es con la intención de que como la iglesia está llena de pecadores vamos a seguir pecando siempre. No, hay un nuevo nacimiento, es un cambio radical, ¿verdad? Un cambio radical, un antes y un después, y el crecimiento es que es paulatino, el crecimiento, pero el cambio es radical. Ahora, persevera en el tiempo. No eres cristiano si no perseveras en la fe.
Mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y que el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, es fácil decir, yo soy cristiano, pero vivo la palabra de Dios. La conozco, la estudio. Me esfuerzo por estar de acuerdo a la palabra de Dios. Un día yo hablaba con una persona y esa persona, cristiana, ya de mucho tiempo, decía, porque hablábamos de su carácter, de su comportamiento, y decía, usted ya me conoce, yo siempre he sido así y nadie me va a cambiar. Y entonces yo le dije yo, está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cambia a las personas, el Señor cambia la vida, el Señor cambia carácter, el Señor controla temperamentos. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Si yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo no voy a ser ya, si antes era una persona impulsiva al conflicto, al pleito, ya no voy a ser así. Ya voy a ser diferente. Si me gustaba pelear, si me gustaba decir cosas, si me gustaba hablar más de la cuenta, voy a ser diferente porque la palabra del Señor me enseña eso. Entonces, hay que guardar lo que dice la palabra de Dios. Dios nos instruye en su palabra. Ahí nosotros tenemos como norma de vida la palabra de Dios. No podemos, ¿verdad?, nosotros decir que somos cristianos si no estamos guardando lo que la palabra de Dios dice. Es decir, no lo estamos practicando. Ahora, ama. Esa es la otra característica de alguien que ha nacido de nuevo. Ama a los demás. Usted y yo no somos cristianos si no nos preocupamos por las demás personas. Es triste, hermanos y hermanas, que la mayoría de los cristianos somos egoístas a veces. La mayoría de los cristianos pensamos en nosotros mismos. La mayoría de los cristianos no nos importa qué está pasando con las otras personas, con el prójimo, y aún con nuestros hermanos. Y a veces con nuestros hermanos de sangre, con los que hemos convivido toda la vida. Tenemos que preocuparnos por esas personas. Mire lo que dice Juan. Primera de Juan 4:8, un texto muy conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ojo con esto, el que no ama no ha conocido a Dios. Es que mire, es que me hizo esto, es que me hizo aquello, es que esta persona habló mal de mí, es que esta persona me levantó falso, es que esta persona me hizo daño, me robó dinero, o me prestó y nunca me pagó. Dice el Señor, pero el que ama, oiga bien, el que ama tiene que resolver eso, o se resuelve eso hablando con la persona. Y si esa persona realmente no responde correctamente, bueno, esa persona no es cristiana, probablemente, y entonces no ha conocido a Dios. Pero si usted ofrece la misma respuesta a esa persona, como una persona me hizo mal, yo también, yo no la quiero ver, la detesto, no la quiero ver ni en pintura, la detesto. O no quiero saber nada de ella, ni siquiera que me hable, ni me le voy a acercar, ni nada por el estilo. Entonces usted dice, el Señor no está amándolo. Y si no ama, no ha conocido a Dios. Es difícil, sí, es difícil, pero eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y también, primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos, a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, es decir, todavía es lo que era, no es nueva criatura, no es creyente, no es un cristiano genuino. Y bueno, tan difícil que es a veces amar a los hermanos. Hay hermanos que son difíciles de amar, pero en Cristo los podemos amar. Y es difícil también que los hermanos me amen a mí a veces. Yo tal vez soy un hermano difícil de amar, pero gloria a Dios que la gente me puede amar porque el Señor ha cambiado su vida y el Señor ha cambiado su manera de pensar. Y por último, ser libre del amor, fíjese bien, por aquellas cosas del mundo, es decir, no ama al mundo. No es cristiano, no ha nacido de nuevo, si para la persona, el hombre o la mujer, las cosas del mundo son más valiosas que Dios. Y bueno, ya conocemos Santiago 4:4, una exhortación que hace Santiago, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay vuelta a Dios. Si a usted le agrada el mundo, si a usted el mundo le hace ceñita y usted se deja ir de boca, se le van los ojos y se le va todo el cuerpo al mundo,
usted no puede ser amigo de Dios, no puede decir que es creyente, no puede decir que ha nacido de nuevo. Bueno, usted puede decir, soy candidato a ser cristiano, tal vez porque estoy visitando la iglesia, pero eso es terrible, porque si usted se muere en esa condición, creyendo que es creyente, creyendo que es cristiano, siguiendo las cosas del mundo, está engañado y usted tiene segura la condenación eterna. Así que, hermanos y hermanas, es un tremendo tema que necesitamos tener muy claro todos, porque es fácil decir a todo el mundo cristiano y es fácil decir a todo el mundo también hermanos, pero tenemos que ver lo que la palabra del Señor nos dice. Pero esto no es para que usted juzgue a alguien, quiero ser claro en esto. Esto es para que usted juzgue su propia manera de vivir, su propio cristianismo. Es fácil señalar a los demás, sí, todo eso que dijo el pastor le cae a fulano, le cae a Pancho, a la Pancha, eso es fácil. Pero ¿qué me cae a mí? Y ahí viene la evaluación personal. Entonces, de manera de conclusión, allá en el día final, no va a importar nada más que el hecho de haber nacido de nuevo. Cuando el Señor venga por su iglesia, lo más importante es si somos verdaderamente cristianos. Si estamos en la verdadera iglesia, y no me refiero a denominaciones, y no me refiero tampoco a, digamos, a divisiones de iglesia. Me refiero al hecho de estar en la iglesia de Jesucristo, de estar seguro que yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y que le he entregado mi vida a Él. Y si usted no tiene esa seguridad, no va a entrar en el reino de Dios. No importa si usted ha tenido padres cristianos, si toda su familia ha sido cristiano, qué bueno. Ellos se van a salvar, pero usted no, si no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Y tampoco importa si usted creció en la iglesia, qué bueno que sus padres han hecho un esfuerzo por traerlo a la iglesia o traerla a la iglesia, pero usted necesita recibir a Cristo para tener seguridad eterna. Y tampoco, ¿verdad?, importa si usted está asistiendo a la iglesia. Ya dije yo antes que venimos a la iglesia porque somos cristianos, pero no todos los que vienen a la iglesia son cristianos, ¿verdad? De tal manera que hay mucha gente que viene a la iglesia porque viene por religión, porque viene por costumbre, pero que realmente necesita recibir a Cristo, ¿verdad? No lo ha hecho. Y recordar también que Dios es el que salva. Esto significa que no son las buenas obras que nosotros podamos hacer y también no son las cosas que hacemos para que nuestra vida sea buena. No, ninguna de esas cosas nos salvan. Es Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y también recordar que Dios en su amor regenerador y en su misericordia es el que nos da el acceso al Padre, ¿verdad?, a Él mismo a través de ese sacrificio de Cristo, como dice Juan 3:16, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la condición, creer, pero no de la mente, como a veces estamos diciendo. Mucha gente cree de mente, pero no en el corazón. Recuerde que el Señor hace un cambio de corazón y pone su Espíritu Santo en él. Y por último, los frutos son importantes. El crecimiento en la paz, en el amor, en la fe, en odiar el pecado. Ese es el resultado de lo que Dios está haciendo en la vida de un hombre o una mujer que ha decidido cambiar, que ha decidido entregar su vida a Cristo. Son, digamos, las cosas que nos preparan a nosotros para ejercitarnos, ¿verdad?, en este mundo mientras se hace efectivo la promesa de la salvación, ya sea por la muerte o porque el Señor viene por su iglesia. De hecho, ya somos salvos, pero mientras el Señor viene, mientras el Señor nos llama a través de la muerte, pues todos estos elementos que acabamos de ver del fruto del Espíritu, pues son los que nos ayudan a vivir cristianamente. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Espero que podamos reflexionar en esto. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, aplícala a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que todos aquellos, Señor, que puedan atenderla y entenderla, Señor, puedan reflexionar, oh Señor, en lo que hemos hablado, la necesidad de un nuevo nacimiento, de una conversión genuina, la necesidad de una verdadera vida en Cristo. Te ruego, Señor, que conforme al poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú seas convenciendo de pecado a cada persona, Señor. Si aún no está en ti, Señor, que seas convenciendo de justicia, Señor, para que venga y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, pero también de juicio, oh Padre,
para que sepa que sin Cristo lo que espera es una terrible expectación de juicio. Y te ruego por los creyentes, Señor, todos los que podamos estar seguros de que ya somos salvos, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que tu palabra nos enseña y nos dice para que demos testimonio, demos frutos dignos de arrepentimiento. Bendice la iglesia, Señor, bendice a cada hermano y hermana, bendice a cada hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Hasta el próximo domingo en la otra escuela dominical.